chicos? ¿Sí me van siguiendo? ¿Dudas hasta ahí? ¿O todo bien? Ok, entonces vamos a continuar. Voy a quitar a estos linfocitos y nos queda otro componente aquí en la sangre. Vamos a ver qué son. Estos pequeños fragmentos recalcados que están viendo son plaquetas. ¿Las plaquetas son células o son otra cosa? A ver, ¿quién me puede responder? Ok, no son células, ¿verdad? Son fragmentos celulares derivados de una célula conocida como megacariocito, ¿verdad? Una vez que se fragmenta, se liberan factores de coagulación, algunas proteínas coaguladoras y también estos fragmentos que van a formar tapones hemostásicos, o sea que van a detener el sangrado, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, son trombocitos. Trombocitos o plaquetas es lo mismo, ¿sí? Nada más acuérdense, no son células, son fragmentos celulares del megacariocito. Y bueno, esos serían los elementos formes, por lo menos los principales. Por acá ya tendríamos el endotelio del vaso sanguíneo, pero para separar, vamos a ver las características principales de las arterias, de las venas y de los capilares. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿vamos bien o hay alguna duda? Ok, bueno, entonces, déjenme ver. No sería por acá. Esperen un segundito ahí nada más. Alguien al parecer rayó la pantalla, chicos. Por favor, no hagan dibujos, aunque tengan anotaciones activadas. Y, ok, a ver, ¿dónde está el menú? Por acá. Esperen un segundillo. Estoy buscando aquí otra herramienta. Ahí está. Ok, entonces vamos a continuar. Fíjense. Acá ya cambiamos el modelo. Lo que estamos viendo ahí es el circuito general de la sangre. ¿Ok? Como ustedes ya lo saben, porque ya lo han visto, ya sea en intensivos o en vuelta regular, hay tres tipos diferentes de vasos sanguíneos. ¿Cuáles serían? Pues las arterias, las venas y los capilares, ¿verdad? Obviamente. Vamos a ver aquí las características histológicas principales de cada uno. Fíjense, del lado izquierdo, ahí pueden observar la túnica externa o túnica adventicia de una arteria. Esta es una capa fibroelástica y está conectando a la arteria con tejidos circundantes, ¿sí? Sería lo más externo de la vena, como la capa de más afuera o más externa. Después por acá, vamos a ver, ya descubriendo esa capita, tenemos acá a unos pequeños vasos sanguíneos llamados colectivamente vasa vasorum, ¿sí? Estos están irrigando a la propia arteria. Esto pasa sobre todo y prácticamente solamente en arterias de grueso calibre, en arterias grandotas, pues. ¿Por qué? Pues porque el oxígeno que va fluyendo por dentro en la sangre no alcanza a pasar hacia afuera y la misma arteria, como es un tejido vivo, necesita energía para nutrirse. Por eso encontramos estos pequeños vasos sanguíneos en las arterias grandes, ¿ok? Similarmente, tenemos aquí en amarillo a unos pequeños nervios que están inervando a las mismas arterias para que tengan sensibilidad. Esos nervios vasculares se conocen colectivamente como nervi vasor.
¿ok? Y están pues inervando esas mismas arterias de gran calibre. Ahora sí voy a quitar vasa vasorum y nervi vasorum y fíjense por acá, remarcado en un color verde, tenemos la membrana elástica externa. Seguramente ya han escuchado por ahí que las arterias son más elásticas que las venas, ¿cierto? Esto es cierto sobre todo en las de más grande calibre, como la aorta, por ejemplo, o las femorales, donde tenemos un predominio de estas fibras de proteínas elásticas como el colágeno, ¿ok? A diferencia de las venas, donde hay más predominio, pero de fibras musculares. Sí me doy a entender hasta ahí, ¿verdad? Ahora, voy a remover esa capa elástica y vamos a la capa que sigue, que sería la capa de músculo liso, ¿ok? Este músculo liso es el que complementa la pared media de la arteria y finalmente lo voy a remover ahí. Tenemos por acá otra capa extra elástica. Fíjense, esta es la capa elástica interna, también hecha de fibras como el colágeno y de hecho principalmente de colágeno. ¿Ok? Ahora voy a remover esta capa elástica interna y lo que queda dentro, primero sería una capa subendotelial y después, ahora sí, una membrana basal de la misma arteria, para finalmente tener acá el endotelio del vaso sanguíneo, que es la capa más interna y que tiene continuidad con el endotelio del corazón, ¿ok? Entonces, en general, pues es la capa interna endotelial, la capa media muscular y elástica y la capa externa de tejido conjuntivo. Eso en cuanto a las arterias. Hasta ahí, chicos, ¿sí me va siguiendo todo el mundo? Ok, bueno. Preguntaba alguien por ahí, creo que vi que decía que si no la arteria es azul. No, las arterias por lo general se representan con rojo, las venas con azul, pero esto es nada más esquemático, ¿sí? Para distinguir rápidamente en un diagrama, porque en la vida real no tampoco son de ese color. Eso es solo un efecto que se ve a través de la piel por la refracción de la luz, pero en realidad no es que unas sean azules y otras sean rojas. Eso es más una herramienta esquemática para representarlas, ¿ok? Ahora, fisiológicamente, ¿cuál es la función de una arteria? ¿Quién me puede decir? Ya hablamos ahí de histología, de morfología, pero fisiológicamente, ¿cuál sería la función de una arteria? ¿Ok? Van a irrigar, ¿verdad? Irrigar sangre desde el corazón a los tejidos, o sea que es un vaso sanguíneo, este, eferente, que sale del corazón a tejidos. Presentan pulso, son elásticas, porque necesitan resistir más presión por la velocidad y fuerza a la que sale esa sangre del corazón. ¿Ok? Entonces, fisiológicamente es básicamente transporte de oxígeno y nutrientes, y si acaso distribución de células que viajan en la misma sangre. Eso es lo principal, ¿ok? Ahora, esas arterias se subdividen en arterias que por lo general van a estructuras o órganos y llevan todavía nombre, pero cuando se vuelven a hacer más chiquitas esas arterias, por lo general ya no llevan nombre, simplemente se les denomina arteriolas o simplemente arterias de resistencia. Estas ya no llevan nombre como tal, pero histológicamente todavía se consideran arterias y son las que estamos viendo aquí marcadas en un verde, ¿ok? Y ahora sí, cuando se hacen todavía más pequeñitas esas arterias, pierden todas las capas de las que hemos hablado, o sea, la elástica, la muscular, excepto con la endotelial. La endotelial sí se queda y es la única conservada
y la que forma a los capilares. Los capilares son vasos sanguíneos extremadamente delgaditos, tienen un diámetro aproximado de 5 a 21 micras, ¿ok? Y fisiológicamente, la función de los capilares, ¿cuál sería? ¿Quién me puede decir? ¿Ok? Sería intercambio gaseoso hacia los tejidos. O sea que los capilares realmente son los que están oxigenando a todas las estructuras y tejidos a nivel muy pequeño. De hecho, a partir de arteriolas, estas y capilares y vénulas se llama microvasculatura y realmente es esta microvasculatura y específicamente los capilares los que van a irrigar de sangre todos los tejidos, llenándolos de oxígeno y recogiendo el dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, preguntan por ahí, ¿son del tamaño de un alveolo? Son más pequeños, los alveolos son un poco más grandes. Los capilares miden micras y los alveolos como tal pueden llegar a medir hasta 0.3, 0.4 milímetros. Entonces sí son más grandes los alveolos, son más delgaditos estos capilares, ¿ok? Por ahí dice, sería como la hematosis. Bueno, es que por definición la hematosis es intercambio gaseoso entre el aire pulmonar y la sangre. Entonces yo haría la distinción de que hematosis es la que sucede en los pulmones cuando se oxigena la sangre. Lo demás sería simplemente intercambio gaseoso en el cuerpo, ¿ok? Pero bueno, es casi lo mismo. Entonces, esa sería la función de capilares, ¿ok? Siguiendo con este circuito, fíjense que después por acá tenemos una vénula. Las vénulas son venas chiquitas y también no llevan nombre, ¿ok? Y tampoco, perdón, tampoco llevan nombre. Ahora, estas ya tienen función diferente. Las venas en general, fisiológicamente más bien, drenan, drenan sangre, ¿ok? Son vasos aferentes que drenan hacia el corazón la sangre que ya está desoxigenada o con un contenido muy bajo en oxígeno. Ahora, similarmente, ya hablando de una vena, pues tiene varias capas en cuanto a su histología y tiene realmente las mismas que la arteria, pero con menos predominio de fibras elásticas, fíjense. Por acá tenemos marcada en verde la túnica externa adventicia de la vena. ¿Ok? Es fibroelástica y esta está sosteniendo la vena con tejidos circundantes. Voy a remover esa túnica externa y fíjense acá que acá también tenemos a los vasa vasorum y a los nervi vasorum en venas de gran calibre, al igual que en las arterias. ¿De acuerdo? Estas, como bien alguien lo acaba de decir, sí son menos elásticas porque no llevan tanta presión, entonces no necesitan tantas fibras colagenosas. No llevan pulso como tal, ¿ok? Y por eso tienen menos predominio de esas fibras. Además de que la sangre transportada dentro de estas venas se mueve gracias al gradiente de respiración creado por los pulmones, un gradiente de presión que promueve el flujo de linfa y sangre, y también por las contracciones peristálticas de esta capa muscular que estamos viendo, ¿sí? Este músculo liso se contrae para promover el flujo de sangre siempre de regreso al corazón. Siempre, 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 ¿ok? Por acá más adentro tenemos también capa subendotelial, la membrana basal y finalmente el endotelio vascular, ¿sí? O sea, el tejido endotelial que recubre internamente la vena. Y como bien alguien mencionó, fíjense qué diferencia tenemos ahí entre las arterias y las venas. Ahí se ve luego, luego. ¿Qué es eso que estamos viendo? A ver, es un repliegue membranoso. Pregunta alguien por ahí, ¿membrana basal es lo mismo que lámina basal? Sí, es lo mismo. Ok, muy bien, es una válvula venosa. ¿Por qué tienen válvulas las venas? Pues porque la sangre va a baja velocidad. Si no las hubiera, se regresaría en contra del sentido de la circulación, o sea, hacia
el sentido de la gravedad. Para que eso no suceda, sobre todo en extremidades, tenemos estas mismas válvulas que aseguran el retorno unidireccional siempre de regreso al corazón. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿sí me voy dando a entender? ¿Sí me van siguiendo hasta ahí o no? Ok, bueno, entonces vamos a ver por acá. Voy a poner otro diagrama, nada más espérenme un segundito. Ok, entonces continuamos ahora sí. Por ahí alguien preguntó, entonces, ¿las arterias no tienen válvulas? No, no tienen porque la presión es suficiente para el transporte. Acuérdate que llevan pulso y la sangre va bastante más rápido en las arterias. Entonces, en las arterias no hay válvulas, ¿ok? ¿Cada cuándo se presenta una válvula? Pues básicamente en extremidades, ¿sí? En extremidades, este, en las venas que suben de regreso al corazón. Pregunta también alguien, ¿es probable que se rompa una vena? Pregunta fuera de tema. Pues mira, la verdad es que básicamente con fuerzas mecánicas, o sea, accidentes sería lo más común, pero también hay adelgazamientos a veces en las que puede adelgazarse estas capas o túnicas de la vena y la presión puede generar un pequeño orificio y ocasionar una hemorragia, pero no es una probabilidad grande. En porcentaje no te sabría decir cuánto, pero es probabilidad baja para no manejar números, ¿ok? Bien, entonces ahora sí, ya nos estamos yendo por las ramas. A ver. Por aquí voy a desactivar, bueno, no lo dejo así. A ver, ahí estamos viendo obviamente al corazón, ya que estamos en esto, voy a hacer algunas preguntas. A ver, todos colectivamente, chicos, ahí, ¿qué cavidades del corazón estamos viendo? ¿Cuáles serían sus nombres? Ok, estamos viendo ventrículos. Por acá voy a quitar lateralmente esta pared y esta de acá. Y aquí se alcanzan a ver las aurículas. ¿Ya las vieron? ¿Ok? O atrios, si es lo mismo, y vemos entre aurículas y ventrículos las válvulas correspondientes. Por acá tenemos a la válvula tricúspide en la parte derecha y en la parte izquierda la válvula mitral o bicúspide, ¿verdad? Ok, muy bien, entonces vamos a ver por acá. Ahora sí, para ir relacionándolo de una vez, a ver, en cuanto al recorrido de la sangre en el corazón, por dónde empieza a fluir la sangre desoxigenada que está a punto de entrar en el corazón. ¿Cómo se llaman esos vasos sanguíneos? Las venas cavas, muy bien, la superior y la inferior, ¿verdad? Que estamos viendo ahí. Entran al atrio derecho, el corazón entra en sístole o contracción, se abre la válvula tricúspide y pasa esa sangre hacia ahora sí el ventrículo derecho. Después entra en sístole el ventrículo y en diástole la aurícula y esa sangre es impulsada a través de la válvula que vemos ahí. ¿Cuál es el nombre de esa válvula que estamos viendo? ¿Quién me puede decir? La válvula qué? Semilunar pulmonar, ¿ok? O válvula pulmonar, ¿verdad? Ok, ahora la sangre va a pasar al tronco pulmonar, que es una arteria. Esa arteria se va a subdividir a la arteria pulmonar derecha y a la arteria pulmonar izquierda, que continúa de este lado, nada más que la quité, para ver ahorita las aurículas, ¿ok? ¿A dónde se van esas dos arterias? Pues a los pulmones. ¿Y en los pulmones qué sucede? La hematosis, muy bien, se oxigena la sangre. Ahí está altamente capilarizado ya para que el intercambio gaseoso y ahora sí se drene esa sangre oxigenada de vuelta al corazón y vuelve a entrar al corazón por medio de las venas pulmonares, ¿verdad? Las derechas y las izquierdas, tanto superiores como inferiores. Ahí estamos viendo los orificios correspondientes. Aquí sería la vena
pulmonar superior y abajo obviamente la inferior. Lo mismo se repetiría en el lado contrario, nada más que quité esa pared para poder apreciar la aurícula, ¿ok? Y ahora sí, entre esa sangre ya oxigenada a la aurícula izquierda y se abre la válvula bicúspide mitral. Deja entrar la sangre al ventrículo izquierdo, que por cierto es el más muscular y voluminoso porque debe impulsar esa sangre a gran presión para que salga a través de la válvula que estamos viendo por acá. ¿Cuál es el nombre de esa válvula? Muy bien, la válvula aórtica, ¿verdad? Y ahora sí, sale esa sangre ya oxigenada a gran presión a través de una arteria muy importante llamada, obviamente, la aorta, ¿verdad? Que es la que estamos empezando a ver marcada en morado. Fíjense que esta aorta va a dar un giro como una vuelta en U hacia la parte posterior del corazón mediante una curvatura de la aorta o arco de la aorta, también llamada a veces callado aórtico. Un callado es un bastoncito que tiene una curva así como le estamos viendo aquí. Por eso se le llama callado aórtico, ¿ok? Y ahora sí va a bajar por medio de la aorta torácica que pasa por esa misma cavidad torácica, atraviesa el diafragma y continúa bajando, ¿ok? Y bueno, ya acá en la aorta abdominal que pasa por el abdomen, hay varias derivaciones importantes. Voy a marcar aquí las más importantes. Por ejemplo, la arteria del tronco celíaco, que es la que se va a subdividir en arteria gástrica izquierda, la esplénica que va hacia el vaso y la arteria hepática común, ¿ok? Por ejemplo, si me bajo un poquito más, por acá tenemos arteria renal izquierda que va hacia qué órgano, por cierto, ¿a qué le suena arteria renal? Claro que sí, a los riñones. Y tenemos obviamente una de cada lado. Después por acá tenemos a la arteria mesentérica superior que va a irrigar al intestino, ¿ok? Y por acá, bajando un poquito más, tenemos a la arteria mesentérica inferior que va a regar al intestino, pero el grueso. ¿De acuerdo? Si seguimos bajando todavía más por acá, aquí se pueden apreciar también las arterias intercostales que van a irrigar todas las estructuras abdominales que están en esa área. Y bueno, ahora sí llegando a la parte final de la aorta abdominal, como pueden ver ahí, tenemos otra subdivisión. Hacia la izquierda se deriva la arteria ilíaca común y posteriormente la arteria ilíaca externa del lado izquierdo. Esta ya se va hacia el miembro izquierdo inferior, obviamente. Seguimos bajando y por acá pueden ver que ya está, pero la arteria femoral izquierda, que va a discurrir junto a ese mismo hueso, que es el fémur. Recuerden que las arterias muchas veces toman el nombre del hueso junto al que discurren o la estructura u órgano irrigado o una que otra a la forma de la arteria. Por ejemplo, las arterias coronarias que irrigan al mismo corazón se llaman así porque lo envuelven como una corona. ¿Ok? Después tenemos por acá la arteria poplitea que se va a la parte posterior de la rodilla. Y ahora sí, tenemos por acá otras derivaciones. Una sería la arteria tibial posterior, que se va hacia la parte posterior de ese hueso, que es la tibia. Y por acá tenemos la arteria tibial anterior, que discurre anteriormente a ese hueso que es la tibia. Hasta ahí, chicos, ¿sí me van siguiendo? Preguntan por ahí, la arteria esplénica irriga el vaso, ¿no? Claro que sí. Espleno significa vaso. Entonces sí, arteria esplénica irriga el órgano conocido como vaso. Y bueno, por acá en el pie ya tenemos muchas derivaciones como la arteria peronea, la arteria plantar media y realmente todas las arterias que irrigan a los huesos del pie como el calcáneo y también a las falanges y a las plantas de los pies, ¿ok? Hacia todas las regiones.
Esas serían las principales en la parte de los miembros inferiores del, del cuerpo, ¿ok? Ahora, nos faltan por acá ya de manera superior otras derivaciones. Vamos a ver, fíjense. Arriba del arco de la aorta tenemos varios troncos que se subdividen. El primero que tenemos ahí marcado en morado es la arteria subclavia. La subclavia se dirige hacia el miembro superior, en este caso izquierdo. Se continúa después con la arteria axilar izquierda, después con la arteria braquial izquierda. Braquial significa brazo, ¿ok? Y después, ahora sí, tenemos otras derivaciones principales, que serían la arteria radial izquierda. ¿A qué hueso acompaña esta arteria? Pues al radio, obviamente. Y así como tenemos la arteria radial, ¿qué otra arteria creen que hay ahí? Efectivamente, la arteria cubital, que va a acompañar al hueso cúbito, ¿de acuerdo? Al cúbito también llamado ulna por algunos autores. Y bueno, ya si nos vamos hacia abajo, ahora sí, encontraríamos lo correspondiente a la mano, al arco palmar y a las arterias digitales falángicas, entre otras algunas derivaciones ya propias de cada dedo y de cada región de la mano. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, sí me voy dando a entender. Bueno, creo que vi por ahí que una pregunta decía, profe, ¿cree que nos lleguen a preguntar un tipo de arteria y una estructura que irriga? Si les preguntan, miren, su prioridad es la siguiente. Lo más prioritario es la circulación del corazón, con todos sus vasos adyacentes, cavidades y válvulas. ¿De acuerdo? Eso es su prioridad máxima para su examen. Después de eso, les podrían preguntar, sí, algunas arterias y los órganos que irrigan. Por ejemplo, la esplénica, la renal, la aorta, la subclavia, estas que estamos mencionando ahorita. Pero, por ejemplo, cosas que es imposible que les pregunten, pues fíjense por acá en el cráneo, voy a quitar el hueso frontal, fíjense todas las ramas derivadas aquí de la circulación de la cabeza. Tenemos acá, por ejemplo, las arterias oftálmicas, los ramos que alimentan el cuerpo calloso, los ramos que van a irrigar estructuras de lóbulos cerebrales, ramas meningias, etcétera. Esas de ahí, imposible que se las pregunten, ¿ok? ¿Sí me doy a entender, chicos? Primero, circulación sanguínea del corazón, después arterias y venas principales nada más. Las ramas ya muy específicas, esas no, esas de plano no. ¿Ok? Con las que vienen en la guía es suficiente para el examen, ¿no? Sí, con una certeza de un 90, 90 y tantos por ciento, sí. En la guía van a encontrar algunas de las principales y la circulación sanguínea en el corazón. ¿Ok? La aplicación me parece que se llamaba Atlas Anatomy o algo así, o Complete Anatomy. Hay muchas parecidas, ¿eh? No es la única, es que hay un montón. Yo elegí pues la que más se me acomodó a mí. Pero sí hay un montón de estas y algunas son gratuitas, pueden estudiar ahí si lo prefieren también, ¿ok? Bueno, entonces, hasta aquí, chicos, ¿me van siguiendo bien? Y vamos a ver, voy a quitar por acá las clavículas para ver ahora si estas derivaciones que se van hacia la cabeza. Fíjense, posterior al esternón, ahí tenemos a la aorta. Subiendo, tenemos acá a la arteria carótida común. La carótida sube hacia la cabeza para irrigar estructuras de la misma y se divide en la arteria carótida interna, que está obviamente interna, y en la arteria carótida, ¿qué? Externa, que está más externa y más superficial, ¿ok? Tenemos por aquí también al seno carotideo, que es una parte de la arteria que tiene receptores de presión y que si detecta presión en exceso va a desencadenar procesos de dilatación de vasos sanguíneos y de relajación de la frecuencia cardíaca para que baje la presión arterial, ¿ok? Esa es la función del seno carotideo. Y como pueden ver, pues esa carótida sigue subiendo. Voy a quitar por acá hueso temporal
Ah, caray. Ok, y voy a quitar también hueso parietal. Fíjense que acá esta carótida va a pasar y va a ser una especie de gancho aquí con el hueso esfenoides y ahora sí va a subir para irrigar otras estructuras ya propias del encéfalo. Ok, pero ahí ahorita eso no es tan de prioridad, ¿de acuerdo? Hasta ahí, chicos, sí me van siguiendo. Ok, entonces, fíjense por acá, hay otra derivación. Esta sería la arteria vertebral izquierda. Está posterior a la carótida y como pueden ver va a discurrir entre estos forámenes vertebrales para llegar ahora sí a irrigar a estructuras propias de la cabeza también. Y aquí tenemos casi casi simetría bilateral, porque del otro lado se repite casi lo mismo, con la excepción que primero tenemos un tronco del que se deriva la subclavila carótida, que es el tronco brachiocefálico. ¿Ok? A diferencia de la parte izquierda, donde surge la carótida directamente de la aorta y la subclave izquierda directamente de la aorta. Fíjense que acá no. Acá primero surge este tronco más grueso y de ese tronco, ahora sí, va a surgir la carótida derecha y la subclavia derecha, ¿ok? Y también, al igual que en el otro lado, por acá tenemos la arteria vertebral derecha, que se va a irrugar estructuras ya en la cabeza. Ujú. Hasta ahí, chicos, ¿vamos bien? Y bueno, del otro lado se repite hacia el miembro superior del otro lado. Bien, entonces, a ver, voy a desactivar esto, esperen un segundito nada más. Ahora, en cuanto a las venas, porque ahorita vimos arterias. Las venas son de hecho más numerosas a las arterias, pero muchas toman el mismo nombre de su contraparte arterial. Por ejemplo, vena subclavia y arteria subclavia, ¿ok? Pero si hay algunas que tienen nombres distintos. Vamos a ver aquí las derivaciones principales. Tenemos aquí la vena brachiocefálica izquierda, la vena subclavia izquierda y de aquí hacia la cabeza tendríamos las yugulares, que son las que drenan la sangre desde la cabeza. ¿Ok? Por acá tenemos la vena yugular externa y tenemos la vena vertebral que discurre junto a la arteria vertebral. Si se dan cuenta, pues es casi lo mismo que las arterias, nada más que en algunas cambian los nombres. Aquí ya no son carótidas, son yugulares interna y externa. En cuanto a los miembros superiores, por acá tenemos la vena axilar, pero de la vena axilar surge una derivación externa, que sería la vena cefálica, ¿ok? No está en la cabeza, está aquí en el brazo. Y ahora sí, si bajamos por estas venas braquiales, vamos a encontrar también por acá más medial a la vena basílica, que sería la equivalente a la arteria cubital, la de ese mismo lado. ¿De acuerdo? Entonces, la medial es la basílica y la lateral es la cefálica. Y de nuevo llegamos a la mano y allá hay muchas ramas ya que alimentan a falanges, dos caras de las manos, etcétera. Hasta ahí, chicos, ¿sí me van siguiendo? Ok. Entonces, preguntan por ahí, ¿las suprahepáticas para qué son? Pues son las venas que están drenando desde el hígado hacia la vena cava inferior. O sea, jalan la sangre que está en el hígado y la llevan de vuelta al corazón hacia la vena cava inferior. ¿Ok? Esas son. Ahora, por acá tenemos a la vena cava inferior. Continuamos por acá y tenemos la subdivisión, que serían de nuevo las venas ilíacas, tanto la interna como la externa, similarmente a las arterias.
Si seguimos bajando, vamos a ver vena femoral que acompaña a ese mismo hueso. También la vena safena que va a drenar regiones del pie y la pierna. Y si seguimos bajando, encontramos a las venas poplíteas que drenan la sangre de la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie y están posteriores a la misma rodilla, ¿ok? Y si seguimos bajando, vamos a encontrar venas tibiales posteriores y venas tibiales también acá, anteriores, ¿ok? Seguimos bajando y llegamos otra vez al pie, donde encontramos de vuelta, pues todas las ramas correspondientes a las falanges, el dorso del pie, la planta, los huesos y todas las regiones de las que hay que drenar sangre desde el pie, ¿ok? Hasta ahí, chicos, ¿vamos bien? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Preguntan, ¿o sea que las venas regresan la sangre al corazón solamente? Claro que sí, por eso les digo que drenan. Drenar es recoger, recoger y llevar de vuelta al corazón. Preguntan, esas no nos las preguntan, ¿verdad? La verdad es que lo más probable es que no. Recuerden que lo más importante es circulación en el corazón y sus vasos sanguíneos adyacentes. De ahí ya pueden extenderse más si lo desean, pero la prioridad es corazón y su circulación, ¿ok? Bien, pregunta bien por ahí, profe, ¿qué pasa cuando una arteria se tapa? Pues ahí sí, se dejaría de irrigar de oxígeno y moriría el tejido. Puede ser eso muy grave porque si le pasa a una arteria coronaria, que son las que irrigan al corazón, pues va a dar un infarto, ¿verdad? Eso pues pasa por arteriosclerosis, que es acumulación de lipoproteínas en las arterias que van taponeando formando una placa poco a poco hasta llegar un momento en el que se interrumpe el paso de la sangre oxigenada. ¿Ok? Pregunta alguien también por ahí. Entonces, ¿es correcto decir que las venas llevan sangre desoxigenada y las arterias sangre oxigenada? Sí, mira, para efectos prácticos sí, sí es correcto. Aunque las venas quedan por ahí unos pequeños remanentes de oxígeno, pero para efectos prácticos sí. Arterias llevan oxígeno, venas no llevan oxígeno. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué mecanismos tenemos para evitar obstrucciones en esos vasos? Este, pues para empezar podría ser vasodilatación, vasodilatación y la misma presión sanguínea, pero aún teniendo esos mecanismos, si es demasiado el contenido de grasas, pues se va a tapar y eso es casi exclusivo y de hecho es prácticamente exclusivo de los humanos que somos animales que tenemos vidas ya más sedentarias que nuestras otras contrapartes animales. En los animales no pasa por el gran gasto energético, pero en los humanos, como puede llegar a haber individuos que sí presenten predisposición o sean muy sedentarios o obesos, pues es más común. ¿Ok? Bien, entonces hay una manera de prevención, pues sí podría ser alimentar sanamente, hacer ejercicio, sobre todo aeróbico, y bueno, para salud cardiovascular, incluso tratar de evitar el estrés para evitar que se libere adrenalina, noradrenalina y algunas otras, sustancias que pueden acelerar el ritmo cardíaco, o elevar la tensión arterial, ¿ok? Bien, hasta ahí, chicos, ¿sí me van siguiendo? ¿Sí les quedó ya más claro esto? Muy bien, perfecto. Ok, chicos, pues entonces eso sería todo por el día de hoy. Tengan una bonita tarde y pues hasta la próxima. Aunque no nos veamos, que les vaya bonito. Chao, chao. De nada, hasta luego. Nada, chicos.